Buenas tardes. Vamos a continuar con la explicación de este tema de Stefano de Fiores acerca de la valoración de la mujer en los padres de la iglesia. Les envié un mensajito para avisarles que la próxima semana no voy a estar, entonces no vamos a tener clase. Nos veremos hasta el martes 2, perdón, martes 1. Pero no lo estás oyendo, tienes que contestar. ¿Martes qué, padre? 1 de junio. Ah, está bien. Bueno, se van a escuchar el... ¿Sí me escuchó, Silvia? Sí, Fray, gracias. 1 de junio. Sí, al 1 de junio, el martes, porque no voy a estar en esta próxima semana. Entonces Está bien, vamos a Fray. continuar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces hemos estado viendo de qué manera en los padres de la Iglesia el tema de la se llama la recirculación en el padre de la Iglesia Justino. La manera en la que se recapitula, es decir, vuelve a comenzar la historia de la salvación, porque el primer Adán cayó en el pecado junto con la primera Eva. Y entonces, según la teología del padre de la Iglesia, Justino Mártir, nos explica de qué manera la obediencia de Cristo nos volvió a dar la filiación como hijos de Dios, juntamente con la obediencia de la Virgen María. Cuando la Virgen dice, he aquí la sierva del Señor, es entonces cuando María manifiesta su obediencia. En cambio, Eva desobedeció y por su desobediencia, al desobedecer, se convierte en causa de muerte para sí misma y para todo el género humano. Y de la misma manera, María, al obedecer, al someterse a la voluntad divina, se convierte en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano. Es lo que dice el padre de la Iglesia Justino acerca de cómo en la teología católica, en la explicación de la recirculación, se nos permite volver a establecer la relación con Dios. Y el padre de la Iglesia, Ireneo, también insiste en ese mismo tema de la recapitulación y de la recirculación. Gracias pues a esta teología de los padres de la Iglesia, tanto de Ireneo como de Justino, encontramos que la mujer es revalorizada desde el punto de vista de la teología del Nuevo Testamento, al intervenir la Virgen Santísima en el plan divino de Dios, que fue una iniciativa de Dios, del propio Dios. Por eso leemos en el Evangelio de San Lucas que la Virgen fue visitada por el arcángel San Gabriel
el que le anunció a la Virgen que ella había sido escogida como madre del Hijo de Dios. De modo pues que siendo una invitación, una iniciativa de Dios, la Virgen simplemente acepta esa invitación y encontramos esta doctrina de la recapitulación y de la recirculación. En los textos de San Ireneo encontramos las dos escenas bíblicas de la caída en Génesis 3 y de la anunciación en Lucas 1, y mediante estos dos párrafos de la Sagrada Escritura, el padre de la Iglesia, Ireneo, nos propone las semejanzas y diferencias entre el comportamiento de Eva y el comportamiento de la Virgen María. En ese pasaje, Ireneo contempla las dos escenas de la caída y de la anunciación. Y así, las dos son vírgenes, tanto Eva como María. Las dos están desposadas y sus actos tienen influencia social sobre todo el género humano. Pero mientras que Eva con su desobediencia es causa de muerte, María con su obediencia es causa de salvación. Esta expresión referida a Cristo por la Sagrada Escritura en la carta a los Hebreos, capítulo 5. También la repite San Ireneo en su documento que se llama Epideixis. Y ahora en ambos textos se aplica la recapitulación y la recirculación tanto a Cristo como a la Virgen María. Dice el padre de la Iglesia, Ireneo: la recapitulación parece ser una secuela natural, porque en María se recapitula a Eva. ¿Puede la Virgen María desatar con su obediencia la desobediencia de la Virgen Eva? Es lo que dice Ireneo en su documento famoso contra las herejías. Y con ello Ireneo indica la eficacia de la salvación por la cual la Virgen Santísima, al obedecer a Dios, intervino de manera que recapituló la historia de la salvación junto con Cristo, nuevo Adán. Y esta eficacia no se refiere solo a las personas que vendrán después de María, sino que posee un valor retroactivo que llega hasta la misma Eva. Y esto es algo que San Ireneo nos hace ver, que gracias a esa recapitulación, el efecto salvífico de la obediencia de María y de la obediencia de Cristo tienen un efecto retroactivo que incluyen a la propia Eva y al propio Adán. Y entonces María desató el nudo primordial, convirtiéndose en la abogada de la Virgen Eva. Así lo dice Ireneo. Es decir, María es aquella que intercede por Eva y también se hace cargo de la defensa de Eva. En efecto, al realizar lo contrario de lo que había hecho Eva, vemos que María destruye la obra del pecado y ofrece así una recapitulación eficaz en favor de Eva. Los textos de Ireneo son famosos porque realizan una tarea fundamental al desarrollarse la doctrina mariana, así
acerca de la recapitulación. En realidad, Ireneo pone de manifiesto la función que cumple María en el contexto del plan de salvación. Dice Ireneo, con la función de la Virgen, la presencia de María no fue considerada únicamente como la función estructural de un laboratorio para la preparación del cuerpo del Redentor, sino que también la presencia de María contribuyó plenamente a la constitución de la personalidad de Jesucristo y de la propia Virgen Santísima. El paralelo entre Eva y María será recogido por otros padres de la Iglesia como Efrén, Epifanio, Anfiloquio, Jerónimo, Agustín, Proclo, Sedulio, Pedro Crisólogo. Es decir, que esta idea de la recapitulación tuvo una gran influencia entre los padres de la Iglesia para llevar adelante la teología católica de la redención humana por medio de la cruz de Jesucristo y la obediencia de la Virgen María. Esta teoría de la recapitulación no tendrá cabida en los subsiguientes concilios ecuménicos, pero el magisterio de la Iglesia valora este aporte de Ireneo porque está incluido este tema de la recapitulación en el documento del Vaticano II. Lulú, voy a apagar su micrófono porque se oye un radio. No, no lo tengo, tengo los audífonos, padre. Bueno, muy bien, gracias. Y así llegamos al capítulo 4, en donde el profesor de Fiores aborda un tema constantemente tratado en los documentos que se refieren a la Virgen Santísima, y es el tema de María Theotokos, es decir, la madre que engendra, genera y da a luz al Hijo de Dios. Eso es lo que significa Theotokos. Y el profesor de Fiores aborda este tema en la página 72 y lo propone como una manera de inculturación de la cultura helénica de la Madre de Jesús en la teología de la historia de la salvación, en el género literario histórico salvífico de los evangelios. Dice el profesor de Fiores que hemos señalado la alta estima de que gozaba la familia y en el marco de la maternidad a lo largo y ancho del mundo mediterráneo, en distintos ámbitos encontramos la alta estima de que gozaba la familia. Sin embargo, esa común estima adquiere rasgos peculiares en cada una de las culturas. Así encontramos que entre los semitas en la cultura de Israel, la familia y la maternidad son alabadas y están ordenadas, están rodeadas de mucho respeto. El carácter del matrimonio influye en la vida de cualquier mujer, hasta tal punto que desde la infancia la mujer está orientada hacia las tareas familiares y domésticas. Aunque sometida al marido, la dignidad de la mujer se encuentra asegurada por la maternidad, sobre todo si tiene hijos varones. Esto lo propone el profesor de Fiores, señalando una nota de un libro que se publicó en el año 2000
en italiano en la colección que se llama Theotokos. Así afirma el profesor de Fiores que no en vano para Flavio Josefo la procreación es la finalidad del matrimonio. Flavio Josefo, en donde escribe un texto que se llama Contra Apión, allí afirma Flavio Josefo que la procreación es la finalidad del matrimonio. Por eso bendecir con una descendencia numerosa es una de las promesas que Dios da a los que son fieles a su palabra. Y la herencia que el Señor da son los hijos. El fruto del vientre es la recompensa que Dios da a los que le son fieles, como lo dice el Salmo 127. Después de haber depositado en el corazón de la mujer el deseo imperioso de ser madre, Raquel dice, dame hijos, si no, puedo morir. Así lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 30. Dios no puede menos de triunfar sobre la esterilidad, como sucede con las matriarcas Sara, Rebeca, Raquel y también la madre de Juan Bautista, Isabel. La reina madre entre los judíos goza de una función y de un honor particular, como nos lo revela el primer libro de los Reyes en el capítulo 2, verso 19. Especialmente dentro del marco del mesianismo, como podemos constatarlo en el libro del profeta Isaías y en el libro del profeta Miqueas. Jerusalén volverá a reunir a sus hijos dispersos y Jerusalén se convertirá en madre de todas las naciones. La tradición monoteísta judía rechaza cualquier intento de proyectar sobre Dios los rasgos de una divinidad femenina. Entre los judíos, la divinidad no es mujer. Ese es un rasgo de la teología del Antiguo Testamento. Pero sí encontramos la figura de la reina madre, que goza de una función particular dentro de la sociedad judía. Y la ciudad de Jerusalén representa a la mujer que es la madre de todos los pueblos. Yahvé se reviste de connotaciones maternas cuando se quiere expresar su ternura hacia el pueblo, con sentimientos como los que tiene una madre hacia sus hijos. Así Dios siente amor visceral hacia sus hijos, los consuela y no puede olvidarlos, como nos lo deja ver el profeta Isaías en el capítulo 49 y en el capítulo 66. La sociedad romana en vísperas de la era cristiana se preocupa de corroborar la esencia del matrimonio, porque en ese matrimonio se da la comunión, por medio de la cual el hombre y la mujer viven juntos y dan la vida juntos a sus hijos. Para favorecer la procreación, Augusto, el emperador romano, dicta leyes que imponen a todos la obligación de casarse, concede premios a las familias con prole numerosa e impone sanciones a quienes no engendran hijos. Las mujeres que dan a luz 3 hijos son exoneradas de la tutela habitual. Poetas e historiadores vuelven a proponer los modelos tradicionales de la mujer dedicada por completo al marido, a los hijos y al hogar. En este contexto del Imperio Romano, la posición de María, que escoge la virginidad, resulta un poco extraña. Resulta que no es la condición de todas las mujeres de su generación.
porque ella, al elegir la virginidad, va a contracorriente de la mayor parte de las mujeres de su época. María consiente en aceptar la maternidad solo a condición de conservarse virgen, porque quería estar al servicio de Dios. Una vez que aceptó la propuesta de llegar a ser madre, por obra del Espíritu, María cumple con las naturales funciones maternas de alimentar, proteger y educar a su Hijo Jesús. Directamente por Isabel, María es bendecida y declarada bienaventurada por el hecho de haber querido concebir en su vientre a su Hijo Jesucristo. Por su celo materno hacia Jesús, fruto de su seno, y sobre tales funciones se explayarán algunos padres de la Iglesia en cuanto a considerar la maternidad de la Virgen, que incluyó alimentar, proteger y educar a su Hijo Jesucristo. Y en la cultura judía tenemos el culto a la diosa madre. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, puesto que para los judíos no existe ninguna diosa madre. Jeremías, el profeta Jeremías, pone en guardia a todos sus lectores acerca del culto a la reina del cielo. Es en el mundo griego en donde el conjunto de dioses de las diferentes religiones que abarca la cuenca del Mediterráneo acogen diversas divinidades femeninas que atraen la confianza de los fieles. En particular, se rinde culto a la Gran Madre o Gran Diosa en la cuenca del Mediterráneo. Y este culto a la Gran Madre o a la Gran Diosa adopta varios nombres. Astarte para los palestinos, Istar para los babilonios, Cibeles para los frigios, Isis para los egipcios, Diana para los efesios, Demeter y Perséfone para los griegos y la Magna Mater para los romanos. Según encontramos en esas culturas de la cuenca del Mediterráneo, encontramos una extensa documentación en donde parece innegable que las diosas prevalecen sobre los dioses. La simbología religiosa de lo femenino aparece como más fundamental que la simbología religiosa de los varones. Todo el contexto mediterráneo dispone los ánimos para recibir la figura femenina de María. Y aunque en la Sagrada Escritura no se le atribuye el carácter de una deidad, sí se reviste con algunas funciones características de las diosas, como es la maternidad, como es el respeto de los fieles hacia ella y como es la virginidad. Incluso el título de Theotokos se utilizaba ya en un contexto pagano porque en una inscripción del siglo II en Licia se aplica este título de Theotokos a la tierra, madre de los dioses. El título equivalente de Meter Zeu, es decir, madre de Dios, es atribuido a Isis, madre del dios Horus en Egipto. Ambos títulos serán ulteriormente aplicados a María. Tanto el título de Theotokos
como el título de Meter Teu. Meter Teu en griego y Theotokos también en griego. Esos títulos ya se usaban en Egipto antes de Cristo para aplicarlos a la diosa madre de Horus y que después fueron aplicados a la Virgen Santísima durante la época de los padres de la Iglesia. Tenemos todavía unos minutos, podemos continuar. O si tienen alguna pregunta. Yo sí, Fray. A ver, dígame, por favor. Mire, es que dice, anterior dice, las mujeres que dan a luz a 3 hijos son exoneradas de la tutela habitual. Pero ¿cuál era la tutela habitual? Pues que tenían Dice que eran... dedicarse a alimentarlos, a educarlos, a vestirlos. Ah, ok. Entonces, ese es el modelo tradicional. Si tenían 3 hijos o más, Ajá. la sociedad romana les ayudaba a procrear a esos hijos. Ah, ya. No se ocupaban de vestirlos, de educarlos, ni de alimentarlos. Sí. Eso es lo que significa que eran exoneradas de sus ocupaciones habituales. Ok. Gracias, Fray. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Sí, yo, padre. Entonces, el título equivalente de Meter Teu viene siendo, como nos decía usted al principio, cuando nos habla de María Theotokos, que es la que engendra. Es lo mismo en griego, Meter, madre, Theou, de Dios, y Theotokos es lo mismo, solo que ya cuando se usa aplicado el título a la Virgen Santísima, nos referimos a su capacidad de engendrar, de generar durante 9 meses a su Hijo Jesús y de darlo a luz. Es lo que significa la Theotokos aplicado a la Virgen María. Probablemente en las culturas anteriores, por ejemplo en la egipcia, no tenía esa connotación de los 3 aspectos de que podía engendrarlo, que podía generarlo y que podía darlo a luz. Eso es el significado de la palabra Theotokos, que en las culturas anteriores no se utilizaba con esos 3 significados, sino simplemente para designar que era la madre, la diosa, la mamá del dios de las culturas antiguas. Fray, entonces, cuando dicen corredentora no entra en esto de María de Theotokos. Todavía no, el concepto de redención es posterior hasta el siglo, pues sí, hasta el siglo IV, en donde Cristo es declarado redentor del universo, aunque ya se expresan así los textos del Nuevo Testamento, por ejemplo, la carta a los Hebreos, que fue escrita hacia el año 70 o 80 después de Cristo. El concepto de redención tiene que ver, es posterior al concepto de recapitulación. Y redención significa que el Redentor asume la culpa de toda la humanidad para ponerla en la cruz y con su sacrificio permitir que todos los seres humanos recuperemos la filiación divina como hijos de Dios. Y este concepto de redención se va madurando poco a poco hasta que en el siglo IV se proclama Jesucristo Redentor, es decir, aquel que ha hecho el sacrificio para que se perdonen los pecados de todos los fieles discípulos suyos. Y el concepto de corredentora viene después de la proclamación del cuarto dogma en 1950. Se proclama el cuarto dogma de la Virgen, la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, porque muchos dentro de la iglesia esperaban que se proclamara ese quinto dogma de la corredención, pero el Concilio Vaticano II declaró que no se puede proclamar corredentora porque uno solo es el Redentor,
y la Virgen misma, proclama el Vaticano II, fue redimida por la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de De Cristo. Jesús. Ah. Muchas gracias, Fray. Dedicaremos Me dio un ahorita poco más de tiempo a este tema de la corredención más adelante. Bueno, muchas vamos a gracias, Fray. compartir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que pasen buenas tardes, nos vemos Igualmente, Fray, cuídese. primero Gracias. de junio. Sí, Primero Dios. gracias, Vaya y bien, Fray. cuídese. Gracias. Muchas gracias, Fray. Gracias, Adiós, Fray. amigues. Adiós. Hasta Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.